6:35 de la mañana. Un ciudadano tiene que ser alguien interesado. Y si es interesado va a saber más. Y si va a saber más, tiene un mayor poder. Un ciudadano es alguien con deberes, con derechos y con intereses comunes. Tengo en mis manos una carpeta que me entrega mi invitado. Aquí dice Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional de la Formación de Leyes, licenciado Eduardo Rodríguez. Yo agradezco a José Gregorio Correa, quien ya está sentado conmigo aquí en el estudio, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Política Exterior, abogado, profesor universitario, tomarse la molestia, la deferencia de personalizar este material que indudablemente para un comunicador es muy importante. José Gregorio, bienvenido, buenos días. Oye, gusto estar contigo, Eduardo. Sí, quise que tuvieras ese material tú y Carmen Elena. También le traje un ejemplar igual, porque cuando me llamaron para invitarme, me habló de algunos aspectos legislativos. Y no todo el mundo está obligado a saber cómo es la formación de las leyes. Hay gente que se le va ocurriendo y va imaginando cómo es la formación de la ley y además lo repite. Y tú ves que profesores en clase, tú que eres abogado, a nosotros nos enseñan a interpretar leyes, a ver cómo se ejecuta una ley, pero nunca nos enseñaron en la Facultad de Derecho cómo hacer una ley. Eso no se enseña. Lo que es la técnica legislativa, cuál es el fundamento constitucional de cómo es la formación de las leyes y cómo es la normativa de rango sublegal, como lo es el Reglamento Interior y de Debate, de lo que es la formación de las leyes, que son unas leyes orgánicas, que son leyes por la materia. En Venezuela se cumple el proceso de construcción, de sanción y aplicación de las leyes. Bueno, la aplicación ya queda por parte del Ejecutivo. Eso es lo primero que tenemos que decir, que de acuerdo al artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nosotros tenemos previsto la división y distribución del poder público. Ese poder público, eso que decía Montesquieu, de cómo dividir el poder, y en la Constitución del 99. Pero mira, ve al grano, porque fíjate, a la gente le interesa entender. Bueno, pero es que por eso te lancé esa pregunta. Yo sé que la aplicación de las normas no es del Poder Legislativo, pero para que vayas al grano, porque fíjate tú, mira, yo te pongo este ejemplo. Hoy 2001. Yo no sé si escuchaste. Yo no estoy diciendo que esta es una ley de la Asamblea. Revocan licencia a los choferes mala conducta. Yo digo, oye, ojalá que esta normativa se aplique. Yo te estoy haciendo una pregunta. Eso debería ser parte de la ley de tránsito. Por eso, pero ¿a qué me refiero? Una ley debe ser útil. Una ley debe ser viable, aplicable. Una ley que no se aplica más bien puede complicar esa situación para la cual fue creada. Pero totalmente. Es decir, el ciudadano de a pie que te está escuchando a ti como legislador, le interesa un análisis que incluya no solamente un aspecto teórico, práctico, formal, de un procedimiento que se cumple. Ok. Porque a mí en derecho sí me lo explicaron. Tú dices que no lo explicas en derecho. Yo pasé por ahí. No es que soy un experto. Pero el país está necesitado de que en este país no solamente se crean las leyes, se cumplan las leyes. Entonces eso es un tema del Ejecutivo, donde el Poder Legislativo puede ayudar. ¿Por qué? Porque dentro de las facultades que tiene... Sin olvidar que también el Parlamento tiene funciones de control. A eso iba. Tiene un mecanismo de resonancia, de debate. Pero por eso es que esas grandes mayorías, Eduardo, esas grandes mayorías siempre hacen daño. Te lo digo para darle sustancia al tema, en lo posible, ¿no? Te traje algunos condimentos y no cubitos que pudiera ayudarte a eso. El incumplimiento de la norma cuando se aprueba por la Asamblea Nacional es por parte del Ejecutivo y de los ciudadanos. El cumplimiento es de cada uno y la sanción por el incumplimiento es del Ejecutivo. Nosotros tenemos la posibilidad, como legislativo, de llamar al Ejecutivo para que explique cuándo no se está cumpliendo una determinada norma. Pero no ocurre, Eduardo, no ocurre por las excesivas mayorías. El Parlamento es 93%, 93 para los oyentes, 93% afín al gobierno.
¿Por qué? Porque nos metieron en un proceso hace ya 5 años y medio de que no votes, que no votaba en el 2018, no vote porque eso convalidaba a Maduro. No vote porque aquí no se vota hasta que Maduro se vaya. No vote porque mientras existe el CNE o ese tipo de CNE, aquí no se va a votar. Bueno, eso fue parte del engaño y eso a quien favoreció, al que no tenía votos. Entonces, ningún parlamento, ni en Corea del Norte, creo yo, que tienen el 93%. Y este es gracias a la abstención. Eso impide que uno pueda llamar a un ministro, que uno pueda tomar la palabra, puedes tomar la palabra, pero proponer, cite al ministro tal, para que venga y explique por qué el incumplimiento de tal norma, por qué una obra no está concluida, por qué una obra no está. Eso es muy lamentable. Es lamentable, pero totalmente lamentable. Ojalá que en este proceso del 28 de julio no volvamos a caer en el cuento de la abstención, que yo la estoy olfateando, que eso puede llegar a venir. Los números y las encuestas te dicen, Eduardo, que va a participar más gente. Pero yo sospecho que hay un sector que va a llamar a la abstención tarde o temprano antes del 28 de julio. Eso es una cosa que me aterra, que volvamos a incurrir en el error del 2010, del 2018 y que en el 2024 volvamos a incurrir en lo mismo de no vote porque no vale la pena votar, porque todo está perdido. Y eso solo te lo dicen los que no tienen voto y los que tienen miedo a escrutarse, a saber cuántos son. Y eso les puede terminar llamando a la abstención y ojalá que el pueblo, ojalá que el ciudadano, ojalá que el elector no caiga en esa tentativa. José Gregorio, estás haciendo un excelente análisis y acabas de tocar un punto que revela la fuerza posible que por naturaleza debería dársele al Parlamento, que incluye esto, oye, de las convocatorias, de los requerimientos a funcionarios para que rindan cuentas, para que respondan preguntas necesarias en determinados temas. Ahora, tal como son las cosas hoy en el país, lo que establece la normativa para el proceso de formación de leyes, ¿qué viabilidad tiene? En medio de esa asamblea que tú has descrito desde el punto de vista de posiciones ideológicas. Difícil, porque mientras tú tengas un 93% afín a alguna de las partes, y en esta parte es afín al gobierno, porque si también fuera 93% afín a la oposición, eso tampoco haría viabilidad de lo que es el Estado venezolano. Nosotros tenemos que tener un parlamento equilibrado, un parlamento donde esté representado todo. De los 5 poderes, el único que representa a todos los sectores, de todos los colores, de todos los credos, de todas las religiones, de todas las aficiones deportivas, que tú quieras, consigues en un parlamento. En el Ejecutivo es monocolor, en el resto de los poderes sabemos lo que está ocurriendo, no quiero entrar en ese detalle para no tocar susceptibilidades, pero en el Poder Legislativo tú consigues de todo, de todas las profesiones que piensan distinto, inclusive dentro de las mismas organizaciones políticas consigues gente que piensa distinto. Eso es un parlamento. Un parlamento es eso para hablar, para conversar, para llegar al diálogo. Un parlamento no puede ser complaciente, un parlamento tiene que ser de alertar, un parlamento tiene que ser ese marco que está en los restaurantes, en los sitios cuando tú entras que suena la alarma. Bueno, eso tiene que ser el parlamento, alertar cuando las cosas no marchan bien. Y cuando el parlamento es mal valorado en algunos de las encuestas, es porque los ciudadanos que formamos parte de ella somos los responsables, porque la institución como tal está bien hecha. Eso que tú estás hojeando en este momento, eso está impecable. Eso que hizo el constituyente en su momento está impecable en cuanto a la formación de la ley. Y ahí tienes solamente de la Constitución cómo es el proceso de formación de las mismas y el reglamento interior de debate que lo desarrolla. Pero mientras no tengamos un parlamento equilibrado, un parlamento donde una voz pueda alzarse y decir que están equivocados, que pueda hacer alerta, que tengas votación cerradas, que tu voz sea lo que pueda convencer y no la mayoría por simplemente ser de un partido. Fíjate, por ejemplo, viene un proceso electoral muy importante como las presidenciales. Imagínate. Yo estaba pensando, ya el 28 de mayo es la semana que viene, el martes. Faltan 68 días. Bueno, aquí se habla de alacranes, de las oposiciones. De todo. Después de este proceso viene otro muy importante que involucra también renovación del Parlamento. Y de las alcaldías. Y las gobernaciones y cargos en los niveles municipales, legislativos.
¿cómo describes tú el momento político? Porque fíjate, el Parlamento también es el lugar del debate, de las gestiones de consensos, de reencuentro. Oye, el Parlamento tiene funciones hermosísimas a la par de lo que dictan normativas tan expresas, tan precisas como las que tú recoges aquí. Porque para un legislador, oye, debe ser triste que tú digas, mira, aquí está indicado el camino, aquí se dice cómo se tienen que hacer las cosas y que no se cumplan, ¿no? Pero es muy triste porque hemos vivido el engaño. Porque un sector nos metió en este proceso del engaño de no tener un parlamento representativo, Eduardo. Los que hemos creído que el gobierno tiene que salir por la vía constitucional, democrática, electoral, en un proceso convocado como este, donde todos podemos convocar y un sector te dice, cuando usted está molesto con el gobierno, ¿cuál es su única opción? Su opción es el voto, no son las armas, no son el bloqueo, no es la sanción, no es eso, porque con eso lo que hace es engañar al ciudadano. Metimos al proceso y la oposición no ha podido dar, como diríamos, quizás en bolas criollas, pies con bola, porque no ha habido forma de que nos entendamos. Fíjate que los dos sectores conversan con el gobierno, los dos sectores. Unos lo hacemos de día a esta hora, nos dejamos ver en tus imágenes, conversamos, declaramos, y otros lo hacen en la noche, escondidos para poder subsistir. Lo hacen, pero luego además no nos podemos entender entre nosotros, no nos podemos conversar un sector con el otro, convoca un proceso electoral, un proceso interno de llamadas primarias, y esa mea culpa tenemos que hacerlo donde inhabilitan a otros sectores que tú llamabas cucarachas, alacranes, culebras, lagartijas, lo que le quieran llamar, para descalificar como si con eso estuviese ganándose algo el país. Nada. Y la oposición, que somos la mayoría, somos más del 80% quizás del país, que queremos salir del gobierno en un proceso constitucional, lo que hacemos es perderlo. Haces ese proceso porque decías que la primaria era lo más idóneo. Pues escoge a quien no podía ser, pero después que decías que eso es lo único que es la voz del pueblo y que nadie puede sustituir la voz del pueblo, eliges a alguien que no pueda. Después que la persona se da cuenta que no podía ser, escogen una señora de apellido Lloris, que hoy donde está nadie le ha guardado luto a su ex candidatura. No está. Ese dolor sigue siendo y la gente sigue siendo engañada. Ahora estamos en otro proceso. Nosotros que avanzamos en la vía democrática, en la vía constitucional, y otros te dicen que hay un candidato que es un señor muy honorable, extremadamente honorable, un señor muy respetable, además de ser de los Tigres de Aragua, y es otra persona la que hace la campaña. Y entonces, ¿dónde quedaron esas primarias? Es que la gente votó, los que votaron en esa primaria, porque yo no voté en esa primaria, votaron para que se votara, para que se eligiera, para que otros eligieran a otros. No, no es verdad. Entonces, el engaño es lo que ha hecho daño de la dirigencia, el engaño, y no ponernos de acuerdo. Esto que estamos haciendo tú y yo de sentarnos a conversar, en este caso una entrevista, no hay forma que lo hagamos los dos sectores. Los dos sectores no ha habido forma que podamos hacer, porque hay un sector que se cree que es más puro que otro, que es purificador, que puede entender que los intereses del país. Bueno, ¿quién agradece eso? Lo agradece el gobierno que no tiene votos, porque un gobierno que no tiene votos, Eduardo, necesita que tú no votes. Bueno, ya lo complacieron en el 2018, llamaron a la abstención. Y ahora requieren que votemos dividido. Bueno, están a punto de volverlo a complacer. Esos son parte de los errores que tienes para el gobierno. Por eso tienes un poder legislativo así, porque un poder legislativo del 93% puede escoger el Tribunal Supremo de Justicia. Un 93% escoge el CNE, un 93% va a escoger el poder moral. El poder moral está próximo a escogerse, fiscal, contralor y defensor. ¿Y quién lo va a escoger? Ese 93%. Entonces habrán algunos que te dicen, pero es que el Parlamento se dejó y la oposición se dejó. No, no es que se dejó, es que numéricamente lo que tenemos es solamente la voz, Eduardo. Bueno, José Gregorio, nos faltó tiempo. Espero que pronto regreses al programa. No vamos a desarrollar Gracias por este material. Y seguiremos hablando. Fíjate, Acceso a la Justicia afirma que 28% de leyes aprobadas en 2023 por la Asamblea Nacional no se han publicado en la Gaceta Oficial, por lo tanto técnicamente no han entrado en vigor ni se puede exigir su cumplimiento debido a que no se pueden aplicar. Bueno, por eso te traje eso, porque cuando me hablas de la entrevista, claro. Porque una vez que la aprueba el legislativo, si la ley es constitucional, tiene que enviarse previamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que el presidente le dé su promulgación. En caso de tener observaciones, debe regresar a la Asamblea Nacional y también se debe volver a regresar. O sea, es un proceso que te lo traje escrito
justamente para darle sustento a las palabras. Bueno, te agradezco mucho. El gusto siempre contigo. Amigos, regresaremos.